Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de junio del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de Nehemías, capítulos 8 al 10 y el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 23 al 42. Nehemías 8 al 10 y Juan 19, 23 al 42. Bueno, los capítulos 8 y 9, bueno, incluso hasta el 10, pero particularmente el capítulo 8 y 9, nos va a traer una, una labor muy particular que nos narra la Biblia acerca de Esdras. Esdras, eh, que era sacerdote, que era escriba, pues al ser sacerdote y escriba, tenía una particularidad y era el conocimiento más exhaustivo posible de la escritura, porque la función del escriba era copiar, como no existía imprenta, entonces la manera de multiplicar los textos era a través de las copias. La tarea del escriba era una tarea muy meticulosa, muy cuidadosa, pues donde él debía, de hecho, al día de hoy todavía existen escribas, al día de hoy todavía hay personas que se encargan de copiar el texto del Antiguo Testamento, bueno, la Torá, y estas personas hoy se deben retirar, se apartan de su casa, se van a un lugar completamente apartado, donde están dedicados exclusivamente a la copia manual del Pentateuco o de la Torá. ¿Cuál era la particularidad de los escribas? Pues que tenían acceso constante a las escrituras, la estaban copiando y pues eso les daba un conocimiento muy amplio de la escritura. El libro de Esdras, cuando en el libro de Esdras, sé que vamos a leer Nehemías, pero quiero tomar una referencia. Cuando en el libro de Esdras nos cuenta que Esdras eh, mm, se había dispuesto para volver a Jerusalén, que había recibido cartas y órdenes del rey de Persia. Dice el capítulo 7 de Esdras, unas páginas atrás de lo que estamos leyendo hoy, dice el capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, solo partamos de esta actitud de Esdras. ¿Qué dice Esdras? Había preparado su corazón, ¿sí? Él había dispuesto su corazón, había inclinado su corazón, había preparado su corazón primero para escudriñar las escrituras, para inquirir en la instrucción del Señor, pero no para quedarse en el conocimiento intelectual, lo que le pasaba, que lo criticaba el Señor Jesús a los escribas y fariseos de su época, que conocían la escritura, pero no cumplían la escritura. Aquí dice que Esdras la escudriñaba, la estudiaba y disponía su corazón para cumplirla. Ahí está pues el quid del asunto, para que estudiar y volvernos unos expertos y eruditos en la escritura si no la cumplimos. Entonces, él la estudiaba, la cumplía, la obedecía, y luego ¿qué hacía? Dice, y además preparó su corazón para enseñar en el pueblo los estatutos y los decretos del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le daría también autoridad a Esdras a la hora de enseñar, de que él estaba haciendo todo el ejercicio, el esfuerzo de cumplir. Ahora, Nehemías capítulo 8 nos va a ubicar en una fecha muy especial, en el Día de las Trompetas, ya lo vamos a ver. Y dice, en el mes séptimo,
los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahí estoy leyendo la última parte del versículo 73 del capítulo 7 de Nehemías. Luego el capítulo 8, versículo 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Ese es el día de las trompetas. Acordémonos que el día de las trompetas, Teruá, tiene que ver con proclamación. Este era el día en que incluso se proclamaban los reyes cuando eran elegidos, pues eran proclamados en este día. Día de las trompetas, el gran o la gran proclamación del Señor, de la misma venida del Señor. En este día de proclamación dice que el pueblo pidió a Esdras y dijo que todos los que podían entender. ¿A qué se refieren los que podían entender? Seguramente a los que tuvieran una edad mínima de comprensión, ¿sí? Seguramente los judíos pensaban que la mayoría de edad, o por lo menos sabemos en la época del Señor, que la mayoría de edad era cuando ellos podían acceder a la ley, a la Torá, cuando hacían su bar mitzvah los niños o su bat mitzvah las niñas, que se convertían en hijos de la ley. Estamos hablando de alrededor de los 12, 13 años. Ahí se creía que los niños tenían ya entendimiento, que tenían, como decimos nosotros, uso de razón. O sea que estamos hablando que de 12 años en adelante estaban aptos para poder comprender la escritura y por eso venían a la plaza. Y dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, eh, desde el día, desde el alba, perdón, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, vamos a ver aquí una palabra que se va a repetir y es el entendimiento. Del hebreo bin, y su significado es distinguir, considerar, separar mentalmente, ¿sí? El entendimiento, según la misma definición que nos da la palabra en el Antiguo Testamento, tiene que ver con discernir, separar, ¿sí? Eh, yo puedo tener comprensión de lo que escucho, de lo que veo, de lo que percibo. Puedo distinguir. El discernimiento tiene que ver con la distinción de lo bueno y de lo malo, de lo que conviene, de lo que no conviene, examinarlo todo, retener lo bueno. Y en estos capítulos, en estos dos capítulos va a ser una palabra que se repite mucho sobre el entendimiento. O sea que ellos aplicaban o hacían un ejercicio mental para separar, para comprender, para distinguir, para considerar. Vamos a ver cómo fue el ejercicio. Entonces, imagínense Esdras en una plaza. Se habla que estaba en una especie de altar de madera, una especie ¿cómo se dice? De atril, ¿sí? De madera, y estaba allí con la ley abierta y empezó a leer, pero también empezaron a enseñar. Y dice la Biblia en el versículo 3 que acabamos de leer, que el pueblo estaba atento al libro de la ley, atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, púlpito era la palabra, aquí estaba, púlpito de madera, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asdabaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, ¿sí? Sí, que se repite la expresión, estaba atento y además estaban comprendiendo. Ahora, vamos a ver cómo pudieron ellos acceder a la escritura. Hay como una forma en que dispusieron su corazón. Acordémonos que dice que Esdras dispuso su corazón
para inquirir en la escritura, dispuso su corazón para poner en obra la escritura y dispuso su corazón para enseñar la escritura. Dice el versículo 6, bendijo Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primero, ellos leían, ¿sí? Esdras, los sacerdotes, estaban Nehemías también allí con ellos y hacían entender al pueblo. ¿Qué es hacer entender? Le tenían que estar explicando, ¿sí? Tenían que tal vez contextualizar algo de la escritura. Pero la labor de ellos era la enseñanza y la enseñanza tiene que ver con tratar de hacer que el otro entienda lo que está escrito, ¿sí? Y dice que cómo estaba el pueblo estaba atento. Esto es muy importante y es una gran dificultad que tenemos en este tiempo, no solo en el estudio de la Biblia, sino en todo sentido, porque hay un gran problema de falta de atención en medio de nosotros. Hay mucho entretenimiento, hay mucha distracción. Es muy difícil prestar atención. Por eso no comprendemos instrucciones, por eso no hacemos las labores eficientemente, por eso no alcanzamos y no podemos escuchar al Señor. El Señor dice que todos los días está hablando, pero a veces estamos tan distraídos que no podemos prestar atención. ¿Qué hacían ellos? Estaban atentos, estaban prestando atención, estaban haciendo el ejercicio mental de distinguir, de separar mentalmente, de considerar. Y este Esdras y los sacerdotes y Nehemías, pues hacían la labor de explicar, pero ¿cómo? ¿Por qué tenía éxito? Porque los que estaban escuchando estaban atentos. Acuérdense cuando el Señor le habla a Samuel sobre qué es mejor, dice, el obedecer es mejor que ofrecer holocaustos y el prestar atención mejor que los sacrificios. El Señor sí hace una exhortación a que prestemos atención, a que dejemos a un lado el celular, el televisor, a que dejemos a un lado el computador y que prestemos atención. Por eso, y hay en verdad hoy en día ya campañas de volver a los textos impresos, a los libros, de volver a la escritura manual, de activar de nuevo el cerebro, funciones del cerebro que se están perdiendo porque simplemente estamos siendo unos consumidores de contenido y de un contenido que me parece, esto es como contradictorio, pero un contenido hueco, un contenido vacío, o sea, un contenido de la nada. Estos hombres podían comprender y entender porque estaban atentos, porque prestaban atención, porque trataban de escuchar eh, con mucho cuidado, entender lo que decía y pues eso hacía que también ellos pudieran tener una mejor comprensión. Entonces, ellos leían para hacer entender, el pueblo estaba atento, hubo un efecto ante el escuchar y entender algo es maravilloso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de todos, cuando aprendemos algo nuevo, sentimos que se nos quita un velo de los ojos, que se nos quita un tapón de los oídos. Sentimos que hay una luz que ha venido a nuestro ser. Comprender y entender algo nuevo, aprender en verdad que es salir de la oscuridad, que es salir de la esclavitud. En verdad, aprender y conocer, como dice la misma escritura, conocer es la verdad y la verdad os hará libres. Libera nuestra mente y libera nuestro corazón. Ellos entonces dice que se humillaron y adoraron. ¿Sí? Hubo un efecto y fue que volvieron su corazón al Señor, entendieron la instrucción, entendieron que tal vez
habían pecado, que se habían apartado, o simplemente comprendieron su grandeza, su bondad, su misericordia. Y dice la Biblia que ellos incluso en el versículo 9 se conmovieron ante la palabra del Señor. Hay un pasaje en Isaías 66:2 que dice así, dice, mi mano hizo todas estas cosas, Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor se inclina hacia aquel que oye atentamente, que prepara su corazón para inquirir su palabra, que prepara su corazón para obedecer, actuar conforme a su palabra, que prepara su corazón para enseñar. Aquel que se conmueve por la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a estos hombres? Se humillaron, adoraron. Dice que el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Había una conmoción interna, seguramente de gratitud, de humildad, de reconocimiento, de gozo también. De hecho, eso les va a decir Nehemías más adelante, dice, no, no lloren, alégrense en el versículo 10 porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo que trae la certeza de la salvación y el conocimiento de la verdad es nuestra fuerza. Pero hay algo muy, muy interesante que es el consejo que nos está dando el mismo texto bíblico de cómo nosotros tenemos que acceder a la escritura. Y dice el versículo 8, leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Sí? Y ese es un grave problema que tenemos hoy para poder acceder al texto bíblico. La falta de una buena lectura y una lectura comprensiva, una lectura en que podamos, pues primero hay que aprender a comprender lo que está escrito para poder entender el sentido, el significado de lo que no es tan evidente. Eh, es muy complejo hoy porque mucha gente pretende interpretar la Biblia sin haber leído claramente lo que estaban diciendo las palabras. Primero hay que entender lo que dicen las palabras escritas y luego el sentido, que es lo que dice el mismo versículo. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire, es mejor que usted lea un versículo así, de esta manera, como dice Nehemías 8:8, y no mil palabras que no entiendan. Pablo decía, es mejor una palabra que se entienda y no mil palabras que no se comprendan. Debemos ir al texto bíblico haciendo el ejercicio de leerlo claramente, de poner el sentido, de modo que entendamos lo que estamos leyendo. De esa manera es que vamos a ser conmovidos por la palabra del Señor. De esa manera es que nuestra fe se fortalecerá. Días atrás hablábamos que la fe viene por el oír o el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios si no podemos acceder al texto, que es el testimonio que tenemos en nuestras manos, con claridad, con comprensión, con entendimiento? En verdad, cuando se reconocen las capacidades intelectuales del pueblo de Israel a través de la historia, que se le ha llamado el pueblo del libro, se le reconoce porque desde tiempos antiguos y memorables se instruyeron. ¿Y se instruyeron en qué texto? En el texto bíblico, que amplió sus mentes, que les dio inteligencia, capacidades intelectuales para, para circunstancias de su propia vida. El ir a la Biblia es cuidar también nuestra memoria. El leer la escritura, como lo dice Nehemías 8:8, ayuda a fortalecer nuestras capacidades intelectuales y sin duda alguna genera un efecto sobrenatural en el espíritu, en el alma y en nuestro cuerpo. Es la parte, digámoslo así, sobrenatural del efecto de la lectura, del estudio, de la comprensión de la escritura. Así que entonces vemos cómo ellos se fortalecen, se conmueven ante la palabra del Señor, entienden la palabra del Señor y seguramente toman decisiones respecto a la palabra del Señor. Nehemías y Esdras entonces les dicen, bueno, no, vamos es a gozarnos, no nos vamos a quedar en un lamento, sino a gozarnos. Siguieron en la lectura y encuentran en la lectura sobre una fiesta que estaba escrita en la ley, que era la fiesta de los tabernáculos.
O sea, estamos en esa época, en esas fechas, y ellos dicen, bueno, tenemos que celebrar. Si esto lo dice la Biblia, pues simplemente tenemos que hacerlo. De una manera muy pragmática también. O sea, si la Biblia lo dice, sencillo, hagámoslo. Si la Biblia dice que hagamos esta celebración, pues sigamos la instrucción. Si la Biblia dice que manejemos nuestras finanzas de esta manera, pues sigamos la instrucción. Si la Biblia dice que manejemos nuestras relaciones interpersonales de esta manera, pues sigamos la instrucción, seamos pragmáticos. Que vamos, no, que el Señor, que estoy esperando que el ángel venga y me ponga un avisito, que estoy esperando que el resplandor de la luz del cielo me hable. No, pues si está escrito, si es un mandato del Señor, si es una instrucción del Señor, pues simplemente lo hago. Ya los efectos vendrán, como la misma Biblia seguramente lo advierte, de los efectos o las consecuencias del obedecer la palabra del Señor. Eso entendieron ellos. Pues si está escrito, si era un mandato, que hay algo, que pues mañana lo leeremos por el tiempo, porque en el capítulo 9 distingue, en el versículo 13, distingue los juicios, las leyes, los estatutos y los mandamientos. Y eso es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer de distinguir en la Biblia estas cosas para saber qué es una ley, para saber qué es una instrucción, para saber qué es un límite, un precepto, para saber qué es un mandamiento, ¿sí? De esa manera hay que comprender la Biblia para también saber nosotros cómo movernos con la Biblia. Pero ¿qué hicieron ellos? Está escrito, está ordenado. Si está ordenado, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. Así de sencillo. Que no, que eso ya no aplica, que eso es antiguo, que es lo que muchos hoy están diciendo, que la Biblia es un texto que no tiene aplicabilidad en el presente, porque en el presente las cosas han cambiado, porque hay otras posturas ideológicas en este tiempo y que la Biblia no aplica. Al punto que muchos y ya hay propuestas de cómo hacerle una reinterpretación a la Biblia, desligándola completamente de lo establecido por el Señor. Aterrador, ¿no? La Biblia tiene un, un, un efecto y tiene una sabiduría eterna. Es una sabiduría que no ha pasado de moda en más de 2000 años y que estemos seguros que en la medida en que nosotros la entendamos y la obedezcamos, jamás pasará de moda. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y todo aquel, como leímos en Isaías, que se conmueve ante la palabra del Señor, el Señor lo mirará, el Señor extenderá su mano de misericordia, de amor y de bondad. Aquí entonces ellos terminan celebrando cada día conforme la instrucción. ¿Qué trajo esto para ellos? Ah, bueno, es que la lectura, la comprensión, la aplicabilidad de la escritura va a traer el gozo de la salvación. Hay una satisfacción enorme, hay un alivio enorme para nuestras vidas, el poder poner por obra lo que el Señor nos manda. Somos nosotros los beneficiados de poder obedecer las instrucciones del Señor, pero para poder obedecer hay que preparar el corazón para entender este ejercicio que usted hace cada mañana. Le insisto, levántese, tome la Biblia, tenga un cuaderno de apuntes, eh, procure herramientas que le ayudan a la mejor comprensión, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, comentarios bíblicos. Haga el esfuerzo mental, intelectual, físico de prepararse para que la palabra del Señor permee su corazón, para que su mente sea eh, impactada por la luz de la palabra del Señor, de la revelación de la palabra del Señor. El Señor tiene grandes tesoros, profundos tesoros para cada uno de nosotros, pero hay que inquirir, hay que escudriñar. Estas cosas no están en la superficie. Eh, la vida de fe, la vida en Cristo no puede ser una vida superficial. Los grandes tesoros están, por decirlo de alguna manera, ocultos. Hay que buscarlos, hay que esforzarse. Es como buscar el más grande tesoro que pueda haber para nosotros. Y así como a veces invertimos en tantos conocimientos, en tantos aprendizajes, pues es
es necesario que nosotros también pues hagamos una inversión de tiempo, de esfuerzo y también de recursos en aprender para escudriñar las escrituras, para conocer al Señor. Oremos, mañana vamos a ver acerca del capítulo 9, em, porque en el 9 hubo un efecto también y es que ellos oran, ellos van a confesar el pecado y eso va a traer también un resultado extraordinario en el pueblo. Ellos van a volver su corazón al Señor conmovidos por su palabra. Así que dispongamos nuestro corazón para que oremos, para que le entreguemos al Señor este día, dándole gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un día más de vida, por extender su misericordia. Yo te bendigo, Señor, en este nuevo día. Yo te alabo, Señor, en este nuevo. Y yo te pido, Señor, que nos des la dirección de tu Espíritu, por favor. Que nos des inteligencia, sabiduría, diligencia, que dinamices nuestra vida por tu Espíritu, Señor, para poder, eh, como dijo e hizo Esdras, disponer nuestro corazón para inquirir en tu palabra, disponer nuestro corazón para leer atentamente, disponer nuestro corazón, Señor, para prestar atención, disponer nuestro corazón para entender tu palabra. Señor, como está pasando con muchas otras cosas, con muchas otras materias o ciencias en el mundo, que, que ya no se está haciendo el mismo esfuerzo mental e intelectual por aprender, por analizar, por crear. Eh, el ser humano se cree muy inteligente porque ya sus pensamientos se los está delegando a la inteligencia artificial, por ejemplo. Ya le cuesta producir por él mismo, le cuesta crear por él mismo y le está entregando esto a la tecnología, Señor. Y eso está pasando con la Biblia también. Eh, Hay una dificultad intelectual. Yo te pido por favor que el escudriñar tu palabra cuide nuestra mente en este tiempo, en esta generación. Yo te pido que el ejercicio de ir a la Biblia, a la impresa, Señor, cuide nuestra mente, cuide nuestra memoria, cuide, Señor, nuestra capacidad de análisis, cuide, Señor, nuestra capacidad de crear. Yo te pido que nuestro cerebro, Señor, nuestros pensamientos se ajusten, Señor, a tus palabras, a tu sabiduría, y que nos permitas, Señor, distinguir, discernir. Yo creo, Señor, que como nunca en este tiempo tu palabra es luz, es una lámpara en tantas tinieblas. Yo creo que como nunca tu palabra es una esperanza para, Señor, para un mundo tan enceguecido, tan embrutecido, Señor, tan limitado, que solo siguen como borregos ideologías, doctrinas sin comprensión alguna, que salen a las calles a gritar y a proclamar eh, causas, causas que no comprenden, que no entienden, que solo repiten, Señor, como borregos, como loros, Señor, palabras que no comprenden. Que tu palabra nos guarde, Señor, en esta generación corrupta, en esta generación violenta, Señor. Que tu palabra nos permita percibir, discernir, seleccionar, desechar y guardar desechar lo malo y guardar lo que conviene. Que el ejercicio de ir a tu palabra, de guardarla, de memorizarla, de analizarla, en verdad nos cuide, Señor, en estos tiempos peligrosos. Como dice David, Señor, que tu palabra me dé sabiduría, que tu palabra me dé alegría, me dé gozo, que tu palabra me dé fortaleza, que tu palabra me guíe, que tu palabra, Señor, sea ese pan diario, ese alimento diario, esa porción que tú me concedes, que tu palabra sea esa guía en mi camino, que tu palabra, Señor, hoy sea mi derrotero, que tu palabra sea hoy mi guía, Señor mío. Yo te bendigo en esta mañana.
por estar con nosotros, porque nos diste vida, porque dispusiste nuestro corazón. Te damos gracias porque tenemos la esperanza y el gozo de la salvación, de que en este día veremos una vez más tu poder, tu gracia, tu gloria, tu misericordia. Muchas gracias, amado, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.